esta persona que ha fallecido por el consumo de dióxido de cloro. La cloroquina o la hidroxicloroquina es un medicamento utilizado, es muy antiguo, es un medicamento utilizado para la malaria. Tiene varios efectos no deseados. A mediados de mayo, el Ministerio de Salud de Bolivia autorizó el uso de la ivermectina para tratar el coronavirus. Poco después, Perú anunció el uso del mismo tratamiento para el COVID-19, aun cuando hasta ahora no hay evidencia científica sobre su efectividad. En el contexto de la pandemia por COVID-19, han surgido distintos tratamientos para intentar frenar los contagios. A pesar de ello, las cifras de mortalidad en nuestro país seguían siendo alarmantes. Y Perú se ha convertido en el país con mayor tasa de mortalidad a causa de la pandemia de COVID-19, superando incluso a Bélgica. Además, se ha convertido en el sexto país con más infectados del mundo, con cerca de 615.000 contagios. ¿Por qué nuestro país es uno de los más afectados por la pandemia? Son diversas las explicaciones, pero hay una en la cual no se ha profundizado. Cuando uno confía en un tratamiento, generalmente deja de tomar las precauciones necesarias o recibir los tratamientos que sí funcionan. Desde los inicios, digamos, que llega la medicina occidental al país, hubo cierto rechazo. Y ese rechazo ha sido por distintas razones, ¿no? Un caso en el Perú hasta ahora por la cual mucha gente se automedica o usa terapias alternativas o tratamientos alternativos a la medicina occidental es primero porque somos un país multicultural. Entonces hay distintas explicaciones a la enfermedad y la salud. Habían sido víctimas del COVID muchos, claro. Y me dicen que rezando al Señor de los Milagros se han levantado y han venido, obviamente después de haberse curado, han venido a agradecer eso. ¿Por qué la gente no cree en la ciencia? ¿Qué nos hace dudar de ella? ¿Existe acaso un factor cultural de por medio? La cultura científica no es tan extendida. O sea, no hay cursos en la escuela, por ejemplo, que nos expliquen qué es un virus, cómo se contagia, cómo se puede transmitir, estos conceptos, por ejemplo, el portador asintomático. Entonces optas por a veces lo que puede ser menos intrusivo, menos doloroso, menos costoso, lo que esté más a la mano, ¿no? Entonces son como distintas razones. La falta de credibilidad en la ciencia no es el único factor. En la cultura peruana, la religiosidad influye en la salud. Si uno se remonta a la historia, hasta el siglo XVIII o XIX, había mucha explicación religiosa. O sea, cuando apareció una epidemia, mucha gente consideraba que era un castigo divino, y entonces una forma de paliar ese castigo divino era organizar procesiones. Entonces, históricamente, muchas veces, cuando había una epidemia, se organizaban procesiones para bajar, digamos, la furia, no sé cómo ponerlo, ¿no? de Dios, y entonces, claro, la procesión lo que hace es dispara el contagio, obviamente, ¿no? Pero a nivel individual también ha quedado algo de esa explicación religiosa, ¿no? Entonces, yo creo que esa mirada religiosa a la salud es algo que persiste hasta el día de hoy también, ¿no? El diablo, el COVID es un espíritu inmundo. Hemos dicho que para la ciencia el COVID es, para la ciencia el COVID-19 es un virus, y para el Dios de los cielos el COVID es un demonio. Y solamente Jesucristo lo ha destruido al diablo en la cruz del Calvario. Yo no entiendo por qué la gente se hace oprimir así. Esta falta de consideración a las evidencias científicas no solo es problema de los ciudadanos y ciudadanas, sino también del Estado peruano. La gente no tiene la culpa de eso, o sea, del nivel educativo, el nivel de educación en ciencia, incluso en los centros de educación más avanzados, es muy pobre. El producto de citromicina, paracetamol está agotado en estos momentos, no nos está llegando. El tema del costo ha sido y es un tema importante, obviamente, porque además en el Perú desde los 90s el Estado ha empezado a desinvertir en salud. Entonces, ahora se depende mucho de lo privado, ¿no? Del seguro privado. Pero la cantidad de peruanos que tienen un seguro privado debe ser un porcentaje bajo. Por otro lado, la opinión de los líderes políticos es importante, sobre todo en una coyuntura como la actual. A veces,
parece que no existe una versión oficial sobre la situación de la salud en nuestro país. Con respecto a los asintomáticos, en ningún momento de la declaración que hice indiqué que los asintomáticos no contagiaban. Si ustedes revisan la grabación, en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagian. El que no tiene síntomas no necesita prueba, pero si porque el que está positivo sin síntomas no contagia. ¿Asintomático no contagia? Y dice el protocolo, no contagia, no contagia. El Estado asume que todos entienden lo que es contagio, todos entienden lo que es un virus, todos entienden lo que es portador asintomático. Entonces creo que el Estado tiene que dejar de asumir eso y partir de que vivimos en un país donde mucha gente no entiende esos conceptos, y entonces las explicaciones tienen que ser distintas también. Los resultados de un reciente estudio del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación, realizados a pacientes hospitalizados, señalan que la hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina no tienen beneficios. Incluso sugieren que habría un 84% de tener mayor riesgo de mortalidad. La salud pública del Perú depende de un hilo que lo jalan ambas partes: la desinformación de la ciudadanía y las decisiones de las autoridades. Está en manos del Estado invertir en investigación y educación científica, pero también es nuestra responsabilidad como ciudadanos tomar conciencia sobre la salud pública. Ahora ya lo sabes, habla bien.